Buenos días a todos los que se encuentran en Zoom y buenas noches a quienes verán este programa en diferido. Comentarles que en esta ocasión, debido a la diferencia horaria con nuestro ponente, estamos grabando esta sesión y será transmitida en el horario usual en las noches del viernes. Mi nombre es Claudia Vargas, soy historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú. Le damos la bienvenida a la segunda sesión del programa de Historia del Perú, bajo la modalidad virtual. Este programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a la historia del Perú, donde se expondrán temas en relación a los 200 años de nuestra independencia, desde la ruptura del orden colonial hasta la República, proporcionando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestro ponente, quiero invitarlos e invitarlas a dejar sus preguntas a través del chat del Zoom. Solicitarles, por favor, que estas preguntas sean precisas y breves. Ahora sí, presentamos a nuestro invitado. Él es el doctor Luis Miguel Glave. Es investigador del Colegio de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Trabaja en el Archivo General de Indias sobre la historia de los indios en la época colonial y sobre la formación de una memoria entre ellos a través de sus memoriales. Fue miembro fundador del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco e investigador asociado del Instituto Peruano de Estudios. Ha sido profesor en diversas universidades del Perú, América Latina y España. Es profesor honorario de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Entre sus principales publicaciones está La República Instalada, Formación Nacional y Prensa en el Cusco, 1825-1839. De Rosa y Espinas, Economía, Sociedad y Mentalidades Andinas. Siglo XVII. Vida, Símbolos y Batallas, Creación y Recreación de la Comunidad Indígena, Cusco, siglos XVI, siglo XX. Trajinantes, Caminos Indígenas en la Sociedad Colonial, siglo XVI, siglo XVII. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Luis Miguel Glave, quien nos presentará la conferencia Movimientos Anticoloniales en la Transición del Virreinato a la República. Adelante, profesor. Bienvenido. Gracias, Claudia, por tu presentación y gracias a las personas que están escuchando esta charla, ¿no? Bueno, primero, felicitaciones a los que han tenido la iniciativa en la Biblioteca Nacional de hacer un programa de historia del Perú que esté buscando difundir la historia peruana y ayudar a reflexionar sobre la evolución de nuestra vida nacional, más en una época como la que vivimos ahora, ¿no? Que es una época simbólica por el hecho de que cumplimos 200 años de la fecha que establecimos como fecha representativa de lo que fue la independencia nacional, ¿no? Todas estas iniciativas son siempre bienvenidas, entonces para mí es un gusto estar con ustedes y he preparado algunas ideas relacionadas bajo el paraguas del tema que Claudia ha mencionado como título de la conferencia, que son movimientos anticoloniales en el camino hacia la independencia, ¿no? Lo primero que me gustaría señalar para conversar, para que ustedes anoten, comencemos a entrar en materia, es que la historia andina, que va desde la invasión española hasta el rompimiento de nuestros pueblos con la corona española, duró pues 3 largos siglos. Todavía ahora que ya tenemos una larga duración como república, que cumplimos 200 años como república independiente,
Todavía no llegamos a alcanzar la cantidad de tiempo que transcurrió entre la invasión y el rompimiento, que fueron prácticamente 300 años. Entonces, 300 años es mucho. Si mucho ha pasado en el Perú desde la independencia hasta ahora, entonces hay que decir, bueno, hombre, desde que nos invadieron y se produjo esa situación cruenta, esa imposición, el nacimiento de un nuevo sistema, hasta el rompimiento fue todavía mucho más largo. O sea que ahí pasó mucho. Entonces, yo siempre llamo la atención, cuando trabajo con mis alumnos, que no son especialistas en la historia colonial, decirles, miren, la historia colonial es una larga historia. Fue mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo las cosas no fueron iguales, ¿no? Entonces a veces cuando pensamos que el Perú nace, entre comillas, más o menos, hacia 1821, 24, con la ruptura, y entonces se establece el nacimiento republicano. Entonces dice se rompió con la dominación colonial, ¿no? Entonces ya decimos dominación colonial, y entonces dominación colonial parece significar mucho, pero en realidad no significa nada, porque no sabemos nada de lo que sería la dominación colonial. La dominación colonial tuvo muchas características durante mucho tiempo. Entonces no es lo mismo estudiar lo que pasó con los pueblos andinos cuando fueron invadidos y sometidos a un nuevo sistema político, económico, social, que estudiar lo que pasaba en el virreinato peruano a mediados del siglo XVII, cuando ya está constituido un Estado colonial, una serie de normativas, etc. Y lo que pasaría en 1750 o en 1800. Entonces, cada una de esas, digamos, hay muchos periodos dentro de la historia colonial. Entonces, la primera llamada de atención es decir, ojo, primer punto, entender que la historia colonial es una larga historia llena de cambios, muy compleja, y que deja una huella muy grande al punto que no podemos comprender los problemas que tenemos en el Perú republicano en el año 2021 si es que no tenemos una idea de cómo fueron las cosas en ese largo periodo de dominación de la corona española sobre los pueblos y territorios andinos. Esto es muy importante. Y que eso fue un proceso largo y cambiante. Entonces, primer punto, anótenlo, márquenlo, piénsenlo. Es fundamental saber que eso fue una historia muy rica, muy compleja. Y entonces, para entender el rompimiento, para entender lo que significa que se hubiese logrado una correlación de fuerzas que llevara a una victoria militar, a una victoria política, cultural, para formar un Estado independiente, una nación, el origen de una nación, un Estado nacional, pues hay que tener presente que eso no fue pues una cosa que ocurre de la noche a la mañana, ni que fue una empresa fácil. Eso era una empresa sumamente complicada, que duró mucho tiempo. Entonces, ese es el primer punto. Si ya ustedes me escuchan, me siguen, anotan y dicen, este señor Luis Miguel Glava está diciéndonos esto, pues ya con eso nos vamos tranquilos a casa, ya hemos avanzado. El primer punto, ¿no? El segundo punto es que la invasión, además creo que es la palabra que más se ha utilizado hasta ahora, la invasión fue cruenta, la invasión fue un cataclismo para las poblaciones habitantes de los territorios andinos. No se consolidó rápidamente, fue un proceso que dura varias décadas, décadas en las cuales la guerra estuvo presente muy fuertemente, porque como ustedes saben, hubo guerras de todo tipo, desde que Pizarro llegó al norte del Perú
entró a Cajamarca, capturó y asesinó al Inca Atahualpa, desde ese momento la guerra estuvo presente en la vida cotidiana de la gente todavía hasta pasado el gobierno del virrey Toledo, es decir, más o menos hacia 1780. Y bueno, nunca desaparece el tema de la violencia y de la guerra, pero digamos que con altibajos, ese fue un periodo que podríamos llamar de guerra permanente, guerra entre los mismos conquistadores, como ustedes saben, que es lo que más o menos nos enseñan en los colegios, en el relato general de la historia del Perú, guerra entre los conquistadores, guerra entre los administradores y la corona contra los conquistadores, guerra de los indios contra la corona, ¿no? Guerra entre los propios indios, guerra entre los encomenderos, hasta que poco a poco pues, se va consolidando un sistema con sus instituciones, con sus tribunales, poco a poco con su legislación, ¿no? Entonces, ese fue un largo periodo de guerra, ¿no? Poco a poco se logró una estabilización, ¿no? No les voy a hacer una historia completa, pero les quiero presentar algunas cositas, ¿no? para subrayar algo, ¿no? Que cuando termine van a entenderlo, ¿no? Se produce una estabilización, digamos, ¿no? La población descendió brutalmente, murió la gente por enfermedades, murió la gente por guerras, por desánimo, por los cambios económicos, etcétera, ¿no? Entonces, fue pues una situación dramática, ¿no? Pero lo que es importante subrayar es que a pesar de lo dramático, de lo violento que fue todo ese proceso, la población originaria, los pueblos originarios, como decimos ahora, los pueblos originarios resistieron, se mantuvieron vivos, o sea, no desaparecieron. Uno de los problemas que tenían los teólogos que defendían el buen tratamiento a los indios, podemos mencionar Bartolomé de las Casas, el más conocido, pero hubo muchos, ¿no? Que es algo que dignifica a la cultura hispánica, ¿no? Algo que en España no entiende mucho. Hay gente en España que cree que hablar de Bartolomé de las Casas es atacar a España. Esos son un poco idiotas, ¿no? Porque en realidad hablar bien de Bartolomé de las Casas es hablar bien de España, porque por lo menos hubo gente de España, de las Españas, de los reinos de España, teólogos, políticos, que entendieron que no se podían hacer las cosas como se hicieron, que se debían haber hecho de otra manera. Querían que las cosas fueran de otra manera y entre las cosas que les preocupaba era que, bueno, que estaban haciendo una carnicería, ¿no? Una carnicería con las poblaciones nativas. Poblaciones que resistieron en guerra, pero que por el temperamento, por la manera como, ¿no? que se dieron las correlaciones de fuerzas, pues poco a poco se amoldaron, ¿no? Aceptaron las circunstancias en las cuales iban a vivir, ¿no? Y entonces hubo protestas, y eso dignifica a España. Eso dignifica a España, porque la conquista y la formación de un sistema, de un reino, parte de la corona española, pero que estaba lejísimos de la metrópoli, era un sistema muy complejo. Entonces a veces uno dice, sí, porque eran los españoles y los indios, ¿no? Bueno, en el Perú tenemos menos que en otras partes la población afrodescendiente, los negros, los esclavos negros, ¿no? Pero teníamos también, entonces podemos decir, sí, los indios, los negros, los españoles. Pero eso no era así, las cosas conforme van avanzando. Es como si ahora dijéramos que en el Perú hay, pues, qué sé yo, limeños y provincianos, o cholos y blancos, o ricos y pobres, ¿no? Entonces, todo hay grises, ¿no? O sea, entre los muy ricos y los muy pobres hay grises. Étnicamente, culturalmente hay una variedad muy grande, y entonces en la época colonial era una sociedad muy rica, muy compleja, en donde las cosas no eran tan sencillas como que blancos, como que españoles e indios, ¿no? Así no era, ¿no?
Los indios tenían distintas características, unos vivían en las ciudades, la mayoría vivía en el campo había la mayoría que eran tributarios que vivían en sus pueblos, estaban teóricamente obligados a vivir en sus pueblos, pero una dinámica, una plasticidad muy grande hizo que las cosas fueran cambiando lentamente, pero cambiando. Y durante ese largo tiempo de cambios, algunas cosas que se consolidaron por la manera tenaz con la que los conquistadores y la administración española impuso su dominio, dos cosas se impusieron como potentes, ¿no? Una era la religión católica, ¿no? Aunque la religión en los Andes es una religión particular, como en toda América Latina, porque son religiones populares, porque para evangelizar lo que tuvieron que hacer es un poco como aderezar formas de pensamiento y de representaciones nativas, metiéndolas dentro de unos ritos dentro del calendario católico cristiano, ¿no? Entonces es una religión popular que esconde muchas veces resistencias, en donde en muchos momentos se manifiesta un resurgimiento de religiones nativas, de religiosidad nativa. Pero la imposición de la fe católica, de la idea de un Dios católico, eso se impuso, ¿no? Esto fue algo poderosísimo. Al punto que hoy día, a pesar de los avances de las religiones, de los grupos protestantes, etcétera, que han avanzado muchísimo, pues el Perú es un país católico todavía, al punto que todavía se hacen misas cuando asume un presidente, en las iglesias está la bandera del Vaticano y la bandera peruana, y la gente en general dice, yo soy católico, porque se bautizan, ¿no? Entonces un poco el que no se bautiza, pues es un poco como que queda en el aire, ¿no? Tiene que haber bautizo, tiene que haber padrinos, se casan por la iglesia, el cura bendice la unión, etc. Y la gente, aunque van cambiando las costumbres, pues la religión, el catolicismo, pues una imposición, algo que se ha mantenido, ¿no? Entonces fue un éxito. Y la otra gran imposición que tuvo éxito y que fue aceptada fue la del rey. El rey era una figura respetada, asumida. El rey era bueno, el rey no era malo. Lo que pasa es que el rey está lejos. Uno puede ser bueno cuando está lejos, ¿no? Si tú estás lejos, pues tú dices, no, te mando mi bendición y ya está, pues, ¿no? Ya como está tan lejos la gente, pues bueno, pues no, sí es bueno, ¿no? Porque no estás no tienes que enfrentarte con esta figura más cercana. Entonces, en el Perú, por ejemplo, hay un representante del rey que es el virrey, con el que tampoco se metían mucho, pero sí se metían. Pero con el rey no, el rey es bueno. Y la corona, además, tenía una administración que era una administración muy, muy dinámica. Y entonces daban leyes para todo, leyes a veces inútiles, ¿eh? O sea, como ustedes saben, también creo que es una de las cositas que se ponen en los libros de colegio y que además es algo que sabemos en el mundo, entre comillas, latino, dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, se acata pero no se cumple, ¿no? Es decir, las leyes se daban y no se cumplían, pero las leyes se daban, y había unas personas que además administraban, guardaban las leyes, las estudiaban, personas muy valiosísimas, que fueron construyendo un sistema de jurisprudencia admirable. Entonces, el rey era respetado, ¿no? Porque el rey siempre decía, no, hay que responder a las demandas de los criollos, de los encomenderos, de los comerciantes, a cualquier demanda se respondía. Y por supuesto la demanda de la población mayoritaria, que era la población indígena. Entonces la población indígena protestaba por los abusos que se cometían y el rey daba normas a favor de la
los indios de los Andes, ¿no? Entonces los indios de los Andes entendían que el rey pues era bueno, ¿no? Muchos incluso tenían la ilusión de ir, los jefes indígenas, la élite indígena, muchas veces tenían la ilusión y lo hacían, se iban, yo estoy aquí en España, venían aquí, se venían en un barco desafiando el océano, muchos morían o perdían sus cosas, pero llegaban para postrarse a los pies del rey. Entonces suena como, a estas alturas suena pues como una sumisión, como un servilismo, pero no, pues era un poco la figura majestática, era pues importante, entonces decía, vengo donde mi rey. Y eran recibidos, los recibían, los toleraban un poco, los aceptaban, les mandaban sus cosas. Entonces, la figura del rey no es cuestionada, ¿no? O sea, no se cuestiona el rey, no se cuestiona al rey de los cielos. O sea, no, el rey de los cielos, Jesucristo, no se cuestiona. Jesucristo reina en los cielos y en la tierra reina el rey de España, ¿no? Entonces, estas son ideas que tenían muchísimo poder, muchísima fuerza. Entonces, ¿en qué momento se inician los movimientos anticoloniales? Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Entonces, la segunda idea que les quiero proponer, también la apuntan, se la guardan y la piensan, ya no solo conmigo, sino que se ponen a pensar cuando se reúnan o se pongan a leer cualquier cosita. Esta es otra idea importantísima, ¿no? ¿En qué momento hay un movimiento anticolonial? ¿Cuándo se produce un movimiento anticolonial? Como les estoy diciendo, el rey no era cuestionado. O sea, al rey no se le cuestiona hasta el final. Justamente uno de los graves problemas que van a marcar las luchas por la independencia es cuando justamente el rey de España, en el año de 1808, fue retirado del trono, ¿no? Retirado del trono. La invasión francesa, el rey este que tenían, uno de los reyes más infames de la historia de España. España tiene, y más con los Borbones, tiene una colección de impresentables hasta hoy día. De todo, ¿no? Corruptos, bueno, ya no me voy a exceder en adjetivos, pero vamos, hacemos un ranking y no sabemos quién gana, cuál es peor, pero aquí tienen reyes, siguen aquí esos reyes, allá ellos, ¿no? Pero uno de los peores fue ese hombre, ese que estaba en el trono, recién asumido el trono, Fernando VII. Entonces, justamente cuando hubo dudas respecto a que el rey estaba en el trono, ahí se conmocionó todo. Ahí comenzaron a darse una serie de ideas que se hacía justamente porque no había rey, ¿no? Entonces, el rey no es cuestionado, pero la colonia sí es cuestionada. Entonces, los movimientos, las luchas que se dieron localmente, regionalmente, generalmente, desde aproximadamente 1730 en adelante, son luchas que nosotros podemos enmarcar como luchas que comenzaron a poner en tela de juicio, comenzaron a cuestionar la manera como se ejercía la dominación colonial. Entonces, esto es importante. Entonces, también apúntenlo allí. ¿Por qué? Porque hay digamos, como una suerte de polémica, digamos, porque esto se procesó hace unas décadas, ¿no? Todos los países, más los países latinoamericanos que nacimos como nacimos, tenemos, digamos, unos relatos nacionales. O sea, es necesario tener un relato. Un relato no es necesariamente la historia, ¿no? Un relato es un poco como
una selección de elementos de la historia que construimos para relatar nuestra existencia, nuestra identidad. Entonces, esos son relatos, ¿no? Tenemos ese relato y ese relato además nos ayuda a mirarnos hacia el futuro. Entonces, en el Perú y en los países latinoamericanos se construyeron relatos, ¿no? Relatos acerca de cómo se produjo la independencia, relatos que nos dan una seguridad nacional, ¿no? Entonces, digamos que aunque el Perú es un país fracturado, sin ciudadanía, con abismos sociales, culturales enormes que provienen del origen colonial de nuestro Estado nacional débil, aunque el Perú, justamente porque el Perú es eso, por eso el discurso nacional ha sido fundamental. Entonces, el discurso nacional se nos ha metido en las entrañas, ¿cómo se dice? En los tuétanos, decían mi abuela, ¿no? El discurso nacional. Entonces, la bandera, todo símbolo, ¿no? La bandera, la escarapela. Me pongo la mano al pecho para cantar el himno nacional. Esto es pero sagrado. Se me ponen los pelos de escarpia cuando escucho somos libres. Ni somos libres, ni somos un país integrado, ni la bandera significa nada, pero nos han hecho creer que eso es fundamental, ¿no? Y siempre los pobres, miserables, indígenas que migraban a las ciudades a mediados del siglo XX para buscar una posibilidad de sobrevivir porque ya no tenían tierras y tomaban unos arenales al lado de Lima, ¡pum!, ponían su bandera peruana, ¿eh? para proteger su chocita. Los campesinos que invadían tierras de los hacendados que se las habían quitado hacía mucho tiempo y que los estaban matando, ponían sus banderas. Ahora vienen pobladores de los pueblos de la sierra, dicen vamos a venir a defender la democracia y vienen con su bandera. Hay una situación política crítica por la corrupción que hemos vivido en los últimos 40 años, entonces se hace un acto simbólico, vamos a lavar la bandera, ¿no? Entonces todos somos más nacionalistas que cualquiera, todos son nacionalistas. Nacionalistas de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de Alianza y de la U. Todos son nacionalistas, ¿no? Porque el discurso nacionalista es fundamental. Pero es un discurso vacío, no tiene ningún contenido. Un trapo, la bandera, ya me van a colgar. Y la escarapela, una bandera arrugada, y el himno, bueno, algunos piensan que está bonito, a otros no les gusta mucho, pero bueno, esa no es la nacionalidad, esa no es la nación. Eso es, digamos, unas simbologías que han adornado un discurso nacional que ha reemplazado la realidad de un país en donde no se ha logrado una integración cultural, social, donde hay muchos abismos, donde hay exclusiones, para no hablar del tema de género y de la subordinación y marginación de las mujeres. Las mujeres son más pobres, más indias, etcétera, siempre, no solo en el Perú, sino en todas partes. Entonces, todos esos elementos son ocultados por el tema nacional. Es un relato, ¿no? Entonces, dentro de ese relato, en un momento dado, se ponía, por ejemplo, se decía que Túpac Amaru había sido un gran precursor, ¿no? Había sido precursor de la independencia, había iniciado la lucha por la independencia. Entonces, luego vino un discurso crítico, ¿no? En una época muy interesante de nuestra historia nacional,
que fueron los años 70, segunda parte del siglo XX, en donde surgen movimientos políticos que pensaban que se podía hacer una revolución, movimientos políticos que pensaban que era fundamental hacer un cambio, y unos discursos estructuralistas, materialista histórico, marxista. No, decía, mientras no haya un discurso que sea rupturista, o sea, que diga, vamos a romper, entonces no son movimientos emancipadores, son sublevaciones, son alborotos, son etcétera, ¿no? Pero como no hay el discurso que dice, vamos a romper, ¿no?, con España, vamos a romper con la corona, entonces no son emancipadores, ¿no? Entonces había ese contradiscurso. Por supuesto, eso no lo compartía, a pesar de que había algunas cercanías con el general Velasco, como ustedes bien saben, presidente importante de los años 70 en el Perú, que tenía más bien la figura de Túpac Amaru como una figura, digamos, representativa, ¿no? Él era como una especie de continuador de Túpac Amaru, porque Túpac Amaru habría querido hacer la independencia, no la consiguió, y la independencia nacional que consiguieron los criollos en 1821 no fue tal, y la revolución de Velasco iba a ser la verdadera independencia con la reforma agraria, etc. Era un discurso simpático, tenía posibilidades y se desarrolló. Todavía ahora gente que cree eso, y dicen que sí, que está bien, ahora lo están santificando a Velasco, ¿no? De todo hay en la viña del Señor, ¿no? Pero entonces unos piensan una cosa, otros piensan otra. Entonces, yo lo que les quiero decir en esta charla, en esta conferencia, es que es necesario pensar los distintos movimientos que a partir aproximadamente de 1730 se dieron en los Andes hasta la independencia, como movimientos que son movimientos anticoloniales, que van gestando una conciencia y una práctica anticolonial. No van a decir nunca abajo el rey, todo lo contrario, dicen no, viva el rey. ¿Por qué? Porque lo que decían era que los que tenían que ejecutar las órdenes del rey no las ejecutaban mal. Y todo lo que el rey decía que había que hacer para proteger a los más pobres, a los que más trabajaban, a los que generaban la riqueza, que eran los indígenas, no lo cumplían, ¿no? Entonces decía, ¿cuál fue el discurso de la gente que se sublevó a principios del siglo XIX? Era, abajo el mal gobierno, vive el rey. Pero el rey, como les digo, el rey está lejos. No competía para nada. O sea, el rey es como si me dijeran que fuera pues el Shah de Irán, nuestro jefe, ¿no? O sea, no tenía nada que ver el rey. El rey era no iba a venir nunca, ningún rey se le ocurrió que iba a pasar. Imagínense lo que hubiera significado que un rey dijera, bueno, a ver, venga, me voy a Ciudad de México con mi corte, ¿no? Hombre, esto hubiera sido apoteósico, ¿no? Apoteósico, no hubiera habido manera de parar la fuerza de una simbología de esa naturaleza, pero no, obviamente no, porque aunque decían que eran sus reinos, en realidad eran sus colonias, ¿no? Entonces el rey está lejos, no tenía nada, tenía unos representantes que efectivamente tenían cierta importancia, que eran los virreyes, pero después todos los ejecutores, toda la cadena, desde los oidores hasta los corregidores, los alcaldes mayores, los alcaldes ordinarios, todos hacían las cosas a su manera, cada uno buscaba pues su ganancia, era unas redes clientelares, luchas de poder, etc. Entonces, el que no se diga abajo el rey, ¿no? No quiere decir que no haya una práctica que denuncie una forma de opresión, una forma de sometimiento que era cuestionada. Y poco a poco fue más y más cuestionada, ¿no? Entonces, yo no puedo hacerles una historia
podríamos, ¿eh? Si nos pusiésemos en unas sesiones, de varias sesiones, con calma, para que no se agoten ni me agote yo, podríamos ir viendo paso por paso, ¿no? ¿Cuáles fueron? ¿No? Esta noche tengo que dar una charla. Hoy día estoy acribillado, hoy día tengo dos. Esta noche doy una charla porque el gobierno regional, no, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua ha logrado colocar, me parece, pues, en este Congreso, un proyecto de ley o algo para que se declare como el primer precursor de la independencia a un moqueguano que se llamó Juan Vélez de Córdoba. Entonces, esta noche voy a dar una charla, porque yo publiqué con nuestra querida Biblioteca Nacional, publiqué un libro que se llama Los Nuevos Rostros del Perú y el moqueguano Juan Vélez de Córdoba, su memorial de agravios que se escribió y cuyo intento de sublevación se dio en el año de 1739 en Oruro. Era moqueguano, pero se sublevó en Oruro porque vivía en Oruro. Pero ahora no les voy a dar la charla de Vélez de Córdoba, pero pueden consultar el libro, mi estudio, que además mis estudios, yo creo que además muchos de la gente que escribe cada vez más nos esforzamos porque las cosas que se publican las ponemos en la web. Yo las pongo en una página de Academia Edu, trato de poner todo lo que escribo últimamente, pago PDFs y los pongo para que sea al alcance de todos, ¿no? Para que se pueda difundir, para que no sea tan difícil. Cuando yo estudiaba, para mí era un éxito conseguir un libro importado que no llegaba al Perú, que era más difícil. Entonces nos buscábamos, era muy difícil. Había que hacer grandes esfuerzos. Ahora tenemos las publicaciones, las tenemos a tiro de un clic, las descargamos, tenemos colecciones, la gente pone a disposición. Bueno fuera que se leyera, ¿no? Muchos de los compañeritos historiadores, historiadoras, a veces no toman en cuenta lo que otros escriben. Creen que lo que escriben ellos es lo único que tiene interés. Todo lo que escribimos debemos leernos unos a los otros. Pero bueno, hay ese trabajo sobre un tipo que yo sé que se conoce un poquito, y además me siento muy contento porque cuando se publicó aquello pensé que debía llamarse la atención sobre este personaje, pero es un personaje que no está pues en los libros de colegio, que es relativamente desconocido en el Perú, porque en el Perú además vemos las ombliguistas, ¿no? O sea, si es en Oruro, dice que es Oruro, no saben ni dónde está Oruro. Tenemos que saber, como los bolivianos tendrán que saber dónde está Trujillo, ¿no? O sea, somos países hermanos, provenimos de una misma historia, tenemos que tener una idea de nuestra área andina, ¿no? Entonces, el hecho de que se produzca un movimiento en Oruro, pues no quiere decir que no es peruano, ¿no? O sea, esa era una misma historia. Tenemos que saber lo que pasó en Quito, lo que pasó en Cuenca, lo que pasó en Popayán, lo que pasaba en Arica, en Tarapacá, en Salta, ¿no? En Cochabamba, en Potosí. O sea, esto es nuestra historia. O sea, porque en ese momento no hay Perú, no hay Bolivia, ¿no? Hay unos reinos hispanos, unas colonias españolas que estaban organizadas en virreinatos, y había el virreinato peruano, que fue muy potente hasta que lo partieron, virreinato del Río de la Plata, virreinato del Perú, virreinato de Nueva Granada, ¿no? Entonces es una misma historia, tenemos que estudiarla, todos es la misma, ¿no? Entonces, hablo de este personaje, ¿por qué? Porque fue efectivamente un tipo que escribió un memorial de agravios, no lo voy a relatar exactamente, lo pueden tener, lo tienen también en mi página, en donde ya adelanta, ¿no? Ya adelanta una idea de rompimiento. Y también esta otra idea que también ha tenido mucha prensa, pero que hay que estudiarla con cuidado porque es muy interesante, una idea de la vuelta de los incas, ¿no? Y poco después, en 1742, estalló otro gran movimiento que tiene distintas características, milenarista, etcétera, en la selva central del país, cuando desde el Cusco llegó un misterioso personaje que se subleva durante 10 años y nunca fue atrapado y ejecutado, que fue Juan Santos Atahualpa Apuinga, ¿no?
Entonces Juan Santos Atahualpa también, ¿qué es lo que decía la gente de Juan Santos? Decía, el tiempo de los españoles se ha acabado. Entonces, decir el tiempo de los españoles se ha acabado, pues esto era mucha tela, esto es muy importante. O sea, en el pensamiento hay eso. Alguien dice, no, porque es primitivo, entonces que no entran los otros. Bueno, no. O sea, ahí era un poco como que digamos, la mayoría de la población tenía, la población más oprimida, la más pobre, tenía la idea de una vuelta, ¿no?, a una idea, a una idealización de una historia, pero decían, el tiempo de los españoles se ha acabado. E incluso ahí, en ese movimiento, había incluso un desafío religioso, porque Juan Santos se enfrenta con los misioneros, con los misioneros franciscanos, y tiene sus ritos. Casaba a su gente con su rito, ¿no? Hacían una especie de círculo, hay testimonio, ya con eso se casaban, y él oficiaba como una especie de sumo sacerdote, o sea que tenía también, digamos, un desafío a la religión, a la institucionalidad y a la religión católica, aunque la inspiración de este pensamiento milenarista era pues una inspiración de origen judeo-cristiano, de arriba para abajo, ¿no? Entonces, pero bueno, son etapas, momentos, ¿no?, que llegan a Túpac Amaru, ¿no? Entonces nosotros decimos la rebelión, la revolución de Túpac Amaru, ¿no? Entonces, eso es ocultar lo que fueron múltiples movimientos, fueron varias revoluciones en una. Lo que hubo fue un prestigio imponente de la figura incásica de José Gabriel Condorcanqui y de su familia. Su familia operó como una suerte de familia, que además no eran una misma familia, podían ser relacionados políticos, pero todos eran los Túpac Amaru, ¿no? Una familia que había pensado que efectivamente tenía un movimiento que no fue pues un movimiento que podemos decir no quería el rompimiento. ¿Cómo no quería el rompimiento? O sea, ese era un movimiento incontrolable, de una potencia enorme, complejísimo, que además siempre aprovecho para señalar, en la historia de la humanidad, Túpac Amaru tiene un sitial importante, ¿no? Es un sitial, o sea, se habla de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues con todos ellos, pues Túpac Amaru, ¿no? O sea, eso fue algo que se habló de Túpac Amaru en los lugares más increíbles, porque fue algo que remeció las estructuras coloniales del Imperio Hispánico, ¿no? Y tenía pues una serie de planteamientos que podemos rastrear, se conoce muchísimo, sobre Túpac Amaru se ha escrito muchísimo felizmente, y más se debe escribir. Pero como digo, no era una revolución, fueron varias. Porque si tú te vas a Bolivia, pues te van a hablar de Túpac Katari, ¿no? Pero tú le preguntas a un chico, a un buen estudiante de Trujillo, que te diga quién es Túpac Katari, pues un avesado seguro que tendrá alguna idea, pero lo más probable es que no tenga mucha idea. Pero Túpac Katari era tan un líder revolucionario de esas revoluciones que estallaron en 1780 como todos los otros, como Diego Cristóbal Túpac Amaru, como Andrés Mendiguren, como Micaela Bastidas, como Tomás Atito Condemaita, como Vilca Paz, etc. Tenemos que recuperar todos los que actuaron. Esos no fueron 4, esos fueron líderes verdaderamente potentes, centenares de líderes que se alzaron en un sitio y en otro. Y si yo les digo, por ejemplo, que fue muy importante, muy cercano y con una idea política, incluso muy crítico con los Túpac Amaru, Felipe Velasco Túpac Inca. A ver, pregunta, a ver, diga, ¿quién sabe quién fue? Probablemente nadie, ¿no? Pero Huarochirí ya nos vamos acercando, porque hubo un intento de sublevación en Huarochirí, que no fue el primero, en Huarochirí en 1781, que lideró Felipe Velasco
Tupac Inca, que decía que era pariente de Tupac Amaru, se había inventado una serie de cosas, pero lo cierto es que pretendió hacer una sublevación y criticaba al hijo y al sobrino de José Gabriel y al tío que habían aceptado el indulto de los españoles. Entonces, ustedes saben que los españoles indultan a los rebeldes de 1780 para lograr la paz. Entonces ellos aceptaron. Ahí hubo una serie de dudas hasta que al final no se sabe bien si había un intento de usar el indulto para montar una nueva sublevación o simplemente que las autoridades antiindígenas, ilustradas antiindígenas españolas, verdaderamente criminales, de 1781, que velaban pues, por sus intereses, obviamente, los ejecutaron, los desterraron, etc. ¿no? Entonces, Felipe Velasco criticaba, decía, pero ¿por qué han aceptado el indulto? Hay que seguir. Entonces, bueno, hay que ver, hay que valorar a Felipe Velasco y otros muchos. Pedro Nolasco Cimbrón, otro rebelde. ¿De dónde era jefe Pedro Nolasco Cimbrón? De Checras en Chancay. Juan Perfecto Yaxa, ¿no? De la zona de Tarma. Felipe González Cochachín, líder en Huaraz, cómplice de Felipe Velasco Tupac Inca. Todos esos fueron desterrados, pagaron con destierro, trabajando en presidios en el África, en el norte del África, y murieron, muchos murieron en el camino, en las travesías, murieron, pagaron con su vida, haberse rebelado, se rebelaron, y sabían que era una cosa muy compleja. Entonces, todo eso es parte de nuestra historia, de la historia de movimientos anticoloniales. Y como digo, son amplios, ¿no? Hay que mirarlos con amplitud. Y buscar sensibilizarnos, buscar información, tener presentes los nombres de las personas, visualizar la participación femenina, porque siempre hablamos de los jefes, porque efectivamente había eso, pero las mujeres participando, que pagaban con sus vidas también. Entonces todo eso va, no en una línea, pues alguien puede decir, no, si este señor está diciendo que las cosas van como en una línea, pues algo así como religiosa, que no, habían contradicciones, enfrentamientos entre unos y otros, traiciones, errores, etc. Pero todo eso fue conduciendo hacia lo que ocurre a principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX, ya estoy llegando más o menos al tiempo, pero un ratito más, ya, vamos a echarle ahí. Si es que no se aburren nuestros... Bueno, aquí no se puede saber si se aburren también, ¿no? O sea, estas nuevas tecnologías, seguimos diciendo, ya no son nuevas, ¿no? Hay nuevas, pero las que usamos un poquito viejas ya, son fantásticas, ¿no? Porque puede ocurrir que tú estás hablando y en realidad no te está escuchando nadie, estás como un loco hablando a ti mismo a la pantalla, o bueno, aquí tengo la suerte de verla a Claudia que me está mirando, entonces, pero por lo menos sé que Claudia está ahí, a los otros no sé, ¿no? Pero bueno, también de pronto puede ocurrir pues, que efectivamente hay muchas personas que están escuchando, ¿no? Pero ya no sabes si están entretenidas o están aburridas. Espero que no estén aburridas. Entonces, a principios del siglo XIX, hay otro ciclo muy importante, ¿no? Entonces, yo tengo estudios sobre esa época a la que llamo la génesis de la independencia andina, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, no es digamos, la guerra definitiva, que fue un movimiento militar y político que va desde el 19-20, ¿no? Ya con la llegada de San Martín, ya las cosas que ustedes saben, Bolívar, los grandes enfrentamientos militares complejos, una época sumamente interesante que llevó al triunfo militar y el armisticio español en 1824. Pero entre 1805 aproximadamente y 1816-17 hay varios movimientos muy importantes, que son parte de una historia conectada que los historiadores, las historiadoras que estamos trabajando en esta época, vamos dando cuenta ahora de cómo eran, no eran pues, digamos, como ideas
iluminadas, ocurrencias de personajes desconectados, no, eran producto de unas discusiones complejas, lecturas, contactos, planteamientos de estrategias que se debían seguir en un sitio y en otro. De esto hemos, en este tiempo que felizmente se hacen muchas de estas conferencias, yo he dado algunas sobre, por ejemplo, la sublevación en Tarapacá, en Arica, el papel de Puno en la independencia, de las luchas, desde luego pues la gran revolución del Cusco de 1814, el gran movimiento emancipador, ¿no? Algo genuinamente andino peruano, ¿no? Digamos, que buscaba una América nueva, ¿no? Con personajes que dieron sus vidas, ¿no? por conseguir la emancipación, ¿no? Por conseguir la emancipación. Y que, digamos, dentro de lo que ha sido una lectura limeñocéntrica, centralista de la historia peruana, pues ha pasado pues, a un segundo plano injustamente, ¿no? Porque debiéramos haber hecho una reivindicación de ese movimiento como un punto nodal de partida de lo que fue la lucha por la emancipación peruana, ¿no? Esos movimientos, desde el 5 hasta el 14, 16, son movimientos que siguen esa estela, ¿no? Con otras características, con otros grupos sociales, en nuevas circunstancias, porque también el mundo cambia. Una cosa es un mundo donde está el rey de España reinando tranquilamente y otra cosa es un mundo donde el rey de España está disputándose con otras potencias, cuando ya Francia se ha constituido en una república, cuando Estados Unidos ha logrado la emancipación, cuando se ha comenzado a formar un mercado mundial. Hay muchos cambios. No es lo mismo, pues. O sea, no va a ser lo mismo lo que podía aspirar un rebelde en Oruro en 1839 a lo que podía aspirar un rebelde en Tarapacá en 1816, ¿no? Entonces son realidades diferentes. Es lo mismo que lo que nosotros podemos aspirar ahora en el año 2021 es diferente a lo que podían aspirar y pensar los peruanos de 1960, 70, ¿no? Cuando uno piensa en lo que era ese Perú con servilismo, con grandes haciendas, que se cambió radicalmente, pues era un mundo totalmente distinto. Hay que tener presente que son realidades diferentes. Entonces los actores históricos, sociales, se ajustan a las circunstancias que viven, ¿no? Entonces esas nuevas circunstancias permitieron estos movimientos que, como digo, son historias conectadas, ¿no? Que es una tarea que tenemos ahora para avanzar y pensar en el proceso de nuestra independencia, ¿no? Hay ese programa, hay un programa de concursos que va en su segunda edición, que lleva adelante Cecilia Méndez, Estensor o varios que tienen esto, narra la independencia desde tu pueblo, una iniciativa estupenda, ¿no? Que la gente estudie, vea en Huacho, en Ferreñafe, en Tarma, en Guamalíes, en Jauja, en Huancavelica, en Cangallo, que hay que pensar en todo eso. Es un universo muy complejo, el país es un país muy grande, ¿no? Y entonces todo esto era parte de la efervescencia, ¿no? De cambios económicos, cambios sociales, cambios culturales, ¿no? Que van a llevar a un final cambio político y a una guerra, a un enfrentamiento militar cuando ya la corona española no podía continuar con esos dominios, ¿no? Y que llevaron a que nuestros países fueran en la realidad los primeros estados nacionales de la historia de la humanidad. O sea, fueron... entonces, cuando criticamos y decimos, no, porque nos engañaron, las promesas incumplidas, entonces hay algunos que se rajan la vestidura, pero bueno, habría que decirle, oiga, póngase usted en el pellejo de esa gente, váyase usted a 1824, 25, y a ver qué hacía usted, ¿no? Lo complejo que era eso, ¿no? Y que fue algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Bueno, yo para terminar, que yo les he querido decir, darles una charla señalándoles algunas ideas generales,
Todas estas, además, yo las tengo sustentadas en investigaciones que ustedes pueden encontrar en la web, en mi página de Academia Edu. Y además hay muchas investigaciones, felizmente, cada vez más. Es un trabajo arduo, ¿no? La gente que quiera dedicarse a la historia los animo, es importante. Y los que no se van a dedicar a la historia, saber que es muy importante pensar históricamente, ¿no? Que hay que pensar las cosas no aparecen de la noche a la mañana, las cosas se van gestando en el tiempo. Entonces hay que tener una cabeza que piense históricamente. Entonces ahora vivimos un momento complicadísimo. Tenemos alguna esperanza de que algo curioso sobrevenido nos pueda ocurrir porque el país ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho, vamos a cambiarlo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo esto hay que pensarlo históricamente, hay que remontarse, hay que saber que no somos, que ni una persona está sola en el mundo, ni tu familia está sola en el mundo, ni tu barrio, ni tu distrito, ni tu ciudad, ni tu país. El mundo es muy grande, muy complejo. Hay que pensarlo globalmente. Hay que pensarlo históricamente. Este tipo de charlas, este tipo de programas, y otros programas que yo veo que hay en el Perú, que están muy bien, ayudan a que la gente piense, ¿no? A que la gente piense históricamente, críticamente, ¿no? Que no se trague, ¿no? Que no, como que te dan una pelotita en la boca, ¡pum!, te la tragas, ¿no? Pues, o sea, hay que masticarla, ¿no? Hay que decir, a ver, ¿por qué me dicen esto? ¿Qué es lo que...? Hay que tener un pensamiento crítico y para eso el sistema educativo tiene que ponerse digamos, las pilas para generar esa conciencia, ¿no? Son muchas tareas que tenemos en el país, ¿no? Pero es muy importante que el peruano, la peruana, sepa pues que tiene una historia larga y rica, porque en esto no hemos hablado de la historia precolonial, de la riqueza de lo que era el territorio andino con sus culturas hasta la dominación de los incas. Entonces somos herederos de una larga historia, muy rica, con gente que fue muy creativa, que transformó la naturaleza, con gente heroica que luchó en circunstancias muy difíciles, que sobrevivió a circunstancias tremendamente difíciles, ¿no? Y que son pues nuestro orgullo, ¿no? O sea que digamos que tendremos que tener no el orgullo patriotero, ¿no? Sino, digamos, el empoderamiento de saber que somos parte de una rica historia, que compartimos con los hermanos que fueron parte del mundo andino, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, argentinos, colombianos, ¿no? Tenemos que saber que estas fechas que ayudan, ¿no? por el carácter simbólico, ¿no? Que dice la celebración del Bicentenario, aunque no se ha hecho nada en términos de inversiones, en términos de programas estatales, porque estamos en una crisis terrible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que viene, pero por lo menos el mundo de la cultura, las instituciones como la Biblioteca Nacional y otras instituciones, iniciativas individuales, las universidades, se han volcado y están haciendo programas que ayudan, ¿no? Que ayudan a reflexionar, ¿no? Que ayudan a reflexionar y deben dar herramientas para que la gente sienta legítimamente la posibilidad de sentirse, pues, parte de una historia común, colectiva, una historia que lejos de dividir, une, ¿no? Porque todas las contradicciones que hayan habido, pues, y que habrán, eso no quiere decir, pues, que no haya siempre, pues, unos valores que se han ido abriendo campo a través del tiempo y que debieran ser rescatados, ¿no? En un nuevo relato, ¿no? Porque podemos hacer un nuevo relato, debemos hacer un nuevo relato, como se hizo un relato cuando nos independizamos, y se hizo un relato nacionalista del que ya les he hablado, pues ahora hagamos un relato feminista, un relato inclusivo, un relato ciudadano, un relato de defensa de los derechos humanos, un relato de valor de la tierra, de la sostenibilidad, todo lo que es el futuro de la humanidad, que probablemente lo tengamos en las raíces de nuestra historia. Y eso es nuestro. Y eso lo podemos construir si ponemos un poquito, cada uno desde su campo, desde su trinchera, buscar
cómo podemos colaborar en esto, haciéndonos más ciudadanos, haciéndonos más críticos, para que tengamos personas que al final, pues ya al principio somos los únicos dueños de lo que debe ser nuestro futuro. Bueno, ya les he echado aquí una perorata, les agradezco la atención y si hay preguntas, encantado. No, agradecerle profesor, por compartirnos toda esta información. Muy, muy importante ese aspecto, ¿no? Como usted señala, mirar las cosas de manera extensa, ¿no? No solo nos pasa a nosotros, es a todos. Y somos parte de una misma historia. Tenemos muchas consultas. Ha estado muy activo el chat, todos muy interesados. Le agradecen enormemente su participación. Lamentablemente no nos da el tiempo de leer todas las consultas, pero vamos a intentar señalar algunas. Una de las primeras consultas que llegó es: ¿cómo influyó el mestizaje cultural en el proceso de independencia? Le voy Claudia, dictando... ¿puedes darme varias? ¿Puedes darme varias preguntas? Okay. Y entonces yo con esas preguntas hago una cosita y vemos. Claro, excelente, sí. Otra de las consultas, muchas referidas a el efecto de las reformas borbónicas en esta serie de rebeliones, como podríamos decirlo, en esos movimientos, ¿no?, anticoloniales. Otra de las consultas, esta es bastante personal, pero uno de los participantes, él es tarmeño y quería saber si usted por ahí podría ampliar sobre un dato extra sobre el movimiento ocurrido en Tarma. Otra de las consultas, que es una reflexión y una consulta a la vez, lo voy a leer, tal cual. No somos libres porque se veneren los símbolos patrios como idolatría, pero no nos reconocemos en la mirada del otro peruano. Y lo peor es que no nos conocemos entre todos los peruanos. ¿Cómo podríamos empezar a conocernos en el día a día haciendo uso de la historia? ¿Cuál sería el discurso unificador en el presente desde la perspectiva del discurso de ruptura del pasado? A ver, empezamos con ese grupo de preguntas, a ver si podría brindarnos algunas respuestas. Sí, claro, encantado. Bueno, primero gracias a los que están agradeciendo y que han seguido la charla. Les agradezco mucho yo que me hayan escuchado. Pues todas son preguntas pues muy potentes, ¿no? No voy a poder responderlas porque son demasiado, ¿no? ¿Qué es el mestizaje cultural? Muy importante, muy importante. Ya les he dicho, ¿no? Ya les señalé cómo, por ejemplo, la religiosidad, ¿no? Es un país religioso y toda la fiesta de los pueblos, la identidad de los pueblos está basada pues en la fiesta de los patronos, ¿no? Las cofradías, el Señor de los Milagros, el Señor de los Temblores, el Corpus Christi. No, es muy complejo. Es muy complejo. Somos un país de toda la sangre, somos un país que ha recibido influencias de múltiples orígenes. Porque también hay que tener presente que lo que llegaba, lo que se abría paso en el mundo andino, no era, digamos, lo europeo, porque hay costumbres, hay formas, hay formas culturales que fueron muy potentes, más fuertes que otras, que son andaluzas, por ejemplo. Entonces, no son lo mismo que los catalanes o que los gallegos. Llegaron vascos, o sea, hay distintas vertientes, que no solamente es España. Todo lo que llegó del África, con la población africana sometida a esclavitud, y que llegaron aquí mismo. Por eso es que el libro que publiqué en la biblioteca le puse Los Nuevos Rostros del Perú. ¿Por qué? Porque en ese movimiento ya se notaba que dentro del universo indígena aparecían distintos grupos, nuevas formas. Yo tengo ahora
estoy anotando, pero todavía es un trabajo largo, los animo. El cholo, ¿no? ¿Cómo aparece el cholo? ¿Qué es el cholo? ¿En qué momento aparece el cholo? Si pones la definición, era algo así como, era el hijo de un mestizo con una india. Ese era el cholo, ¿no? Pero el cholo no es ninguna de estas categorías raciales, son raciales, pues son culturales. Lo mismo que había indios que no eran indios porque eran mestizos. Y había castas de todo tipo. O sea, es un universo muy complejo. Pero efectivamente fueron los grandes cambios culturales no solo lo racial, ¿no? Sino los grupos sociales, las relaciones entre los grupos, las formas culturales, el mestizaje cultural, que se abre paso ya desde mediados del siglo XVIII, pero que irrumpe potentemente a principios del siglo XIX, el que va a patrocinar que en las ciudades, en los caminos, aparecieran formas de pensamiento, formas de comportamiento, formas de relaciones económicas, culturales, que anunciaban una sociedad diferente, ¿no? Es decir, la ruptura política, el triunfo militar de los patriotas sobre España, en realidad no significó mucho. Bueno, significó la apertura de algunas puertas del poder para algunos sectores que no habían accedido a él y que lograron llegar de alguna manera. Pero en lo cotidiano, era un país que había cambiado ya desde 1770, 80. Entonces esto viene a raíz de lo que son las reformas borbónicas. Efectivamente, las reformas borbónicas son una palabreja que tiene mucho éxito, porque sí, hay estudios buenos que llamaban la atención sobre cómo a partir del cambio de la dinastía que dominaba el trono español y nuevas formas de pensamiento, se pretendió modernizar la administración económica y política hispana en los Andes, y entonces a eso se le llama la reforma borbónica. Y hay cosas que se saben de las reformas borbónicas que fueron importantes e impactaron. Yo creo que sí, que tiene mucha importancia, pero las reformas borbónicas se aplican porque había habido cambios en la sociedad. Entonces, lo que quería la administración era, digamos, sacar el mejor provecho de esos cambios que habían ocurrido, no porque ellos los patrocinaran, sino porque los cambios ya habían ocurrido. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No es por la voluntad de la administración colonial que ocurren los cambios, es que los cambios hacen que la administración colonial cambie, ¿no? Entonces, esas son las reformas borbónicas que tienen mucha importancia, porque claro, pretendieron hacer ahí una serie de cosas que, claro, tenían una buena idea en el sentido de que querían hacer unas colonias más modernas con la competencia que tenían con otros poderes mundiales, pero eso significaba cambios al interior y eso pues no era tan sencillo, ¿no? Entonces esto origina reacciones de un tipo y de otro, ¿no? Eso es un telón de fondo que está, aunque no es un detonante desde mi punto de vista, ¿no? A la persona que le ha interesado las cosas de Tarma, más que decirle a este compañero, a esta compañera, que por favor me escriba, que me busque en Academia Edu, que me busque, que con todo gusto yo le señalo qué cosa he escrito o le digo cosas que hay mucho, pues una zona riquísima, importantísima, la zona esta parte de la sierra que cae hacia la selva, en la parte central norte, es muy importante. Entonces lo animo simplemente a que por favor se comunique conmigo, que en la medida que tenga tiempo, yo siempre atiendo aunque me demore. Y claro, esta reflexión más general, sí, pues efectivamente, un país pues que vive, que no es capaz de ponerse, de pensar en el otro, ¿no? Somos muy uno y otro, ¿no? Entonces el mundo de un peruano o peruana, de un pueblo de Tarma, no se condice con el mundo de un peruano, una peruana en un distrito de Trujillo o en
o en uno de los distritos pudientes de Lima, o ni siquiera en los distritos emergentes de Lima. Somos un país que por la manera como se ha desarrollado las cosas, pues estamos de espaldas unos a otros, ¿no? Y es justamente eso es lo que hay que romper. Y las herramientas para romperlo están allí, ¿no? O sea, los medios de comunicación, el sistema educativo, están ahí, están allí. Yo creo que esto es lo que podría comentar sobre las consultas. Sí, tenemos, bueno, o algunas otras consultas, no sé si nos da el tiempo, ya unas cuantitas. Creo que sí. A ver, otra de las consultas es, ¿fue tan importante la Revolución Francesa en las ideas revolucionarias en la colonia? Otra de las consultas es, bueno, ¿podría decirse que existe una discriminación o desconocimiento en nuestra historia, en lo referente a que se señala como el primer grito libertario realizado por Francisco de Sela, y se desconoce un poco estos movimientos indígenas, ¿no? Entonces, ¿se podría hablar de cierta discriminación? Una de las últimas consultas es, ¿cuál fue la influencia de la rebelión de Rafael del Riego para la independencia del Perú? Venga, ya, cerramos, ¿no? Sí. Como digo, les animo a que consulten, me escriban, y en otras oportunidades tendremos ocasión de volver a vernos, ¿no? Todas preguntas muy importantes, gracias. La Revolución Francesa, bueno, la Revolución Francesa es un momento de la historia fundamental, ¿no? Todavía hoy, ¿no? Todavía hoy. El hecho simbólico de que el pueblo haya ejecutado al rey y haya formado la república, la emergencia de la burguesía como factor político, eso es algo único, ¿no? Muy importante, muy importante. Ahora mismo la cultura política francesa, si tú la comparas con la cultura política española, pues como en la noche al día, ¿no? Y claro, ya en ese momento impactó todo el mundo, o sea, eso ocurrió. Yo lo que les llamé la atención, aprovecho, es para decir cómo, así como la Revolución Francesa fue algo que se comentó en todas partes, pues Tupac Amaru se comentó también. Tenía, digamos, un peso para un pensamiento, una opinión más internacional con todos sus pergaminos, ¿no? Como la revolución. Pero la Revolución Francesa efectivamente impacta. Y luego, claro, impacta tanto que, claro, había un pensamiento afrancesado que influye, ¿no? Influye en la península ibérica, influye en los reinos de España. Y bueno, a partir de esos cambios es que viene esa relación tensa que va a llevar a la supuesta invasión francesa que llevó a que saliera Fernando VII, que fue el origen, según algunos, ¿no? Porque eso no fue origen, eso fue un desencadenante de una serie de movimientos que van a llevar a la emancipación, ¿no? Efectivamente, hay discursos que subrayan determinados elementos y ocultan otros. Yo he tratado de hablarles de algunos movimientos indígenas que son muy importantes y podríamos hablar de otros, y entonces llamo la atención porque eso es lo que yo estoy estudiando, que me parece que vale la pena rescatar. Pero los varios movimientos de Tacna, que en una relación importante con Arica, Tarapacá, Arequipa, Puno, eso fue crucial, esos fueron movimientos que tenían una posibilidad, tenían la ilusión de una envergadura que no llegaron a conseguir, ¿no? Justo para el programa me invitaron los amigos de Narra la Independencia desde tu Pueblo, se hizo un seminario que por ahí está circulando en la web sobre la independencia en el sur. Paulo Lanas y otros hablamos sobre esas zonas. Yo hablé específicamente justamente sobre Tacna, cómo fue un punto de encuentro tanto de
de realistas como de liberales y patriotas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y la otra era, una tercera hubo, ¿no, Claudia? Sí, era, perdón, era sobre la influencia de Rafael del Riego en Ah, el gobierno. Riego. Claro, Riego, claro, también, nuevamente, ¿no? Es muy importante saber la coyuntura hispana y la coyuntura americana. Entonces, lo que yo estoy en contra es que se diga como que la coyuntura hispana marca la americana. No, no. O sea, nosotros teníamos nuestra historia con nuestras contradicciones y desde luego hay una imbricación y por eso lo que pasa en 1808, 1812, pues influye desde luego en el proceso político americano. Sería idiota decir que no, pero de ahí a que pretendan que porque algo se movió en Cádiz es que se movieron en América, pues hombre, el colonialismo justamente lo terminamos antes, ¿no? Y entonces, claro, es muy interesante lo que pasa en los años 20, porque claro, hay un nuevo movimiento que restablece la Constitución del 12. Y hay ya buenos estudios que yo confieso que tengo que no tengo más tiempo para poder seguirlo, nuevos estudios que hablan de la importancia que tenía el restablecimiento liberal en la península en relación con los movimientos ya desbocados hacia la independencia, ¿no? Entonces, claro, ahí ya sabemos que los virreyes peruanos obedecieron un poco a ese movimiento, ¿no? O sea, al final sacan a un autoritario y colocan a un liberal, ¿no? Y se restablece la Constitución y se supone que hay una serie de normas que se tenían que seguir, pero ya pues el país ya era un polvorín. Ese fue un movimiento muy interesante, ¿no? El de Riego, ¿no? Pero fue una época, ¿cómo se dice? Dramática, pues, para España, porque fue la pérdida de ese pobre pueblo, de la posibilidad de modernizarse y entrar a la historia moderna en un pie diferente, ¿no? O sea, se quedaron, pues, a trasmano y ya su destino fue el que han tenido, ¿no? O sea, que de ser el gran imperio, fue una decadencia por haberse mantenido, pues, con un rey que fue capaz de traicionar 2 veces a los liberales. Y los liberales lo pusieron y lo repusieron. Bueno, cada cual hace las cosas a su manera. Bueno, eso yo creo que, espero que le hayan seguido y que haya servido la charla. Y gracias por la invitación. Definitivamente ha sido una de las charlas en realidad en la que ha habido bastante participación de todos, así que todos agradecidos. No, gracias. Y les invito a que consulten mi página de academia y por favor, si me escriben, encantado. En todo lo que yo pueda colaborar, encantado. ¿Ya? Sí, ya hemos compartido también en el chat del Zoom el link de su página de academia para que puedan ingresar, puedan revisar el material, hacer las consultas, todo lo que requiera. Antes de finalizar, porque lamentablemente tenemos un tiempo limitado, si no, podríamos seguir escuchándolo. De verdad, profesor, ha sido increíble. Quisiera comentarles a todos los que están participando que estas charlas, como ya sabemos, están siendo grabadas, van a ser subidas a las redes de la Biblioteca Nacional para que puedan consultarlas. Los invitamos también a participar en la siguiente sesión, que es el lunes 12 de julio, en el que la doctora Elizabeth Hernández García presentará la conferencia La Independencia en el Norte del Perú. Finalmente, invitarlos a todos a seguir utilizando las mascarillas, seguir lavándonos las manos, seguir cuidándonos en este periodo de pandemia y nada, tenemos que cuidarnos entre todos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias, doctor, por Gracias a ustedes. toda la información. Gracias. Bueno, éxito. ya hasta nos luego. estamos encontrando Adiós. nuevamente. Chao, chao. Nos vemos.